Hola, bienvenidos todos un sábado más a nuestro podcast de Xoán de Lugo, Conservando la Cabeza. Hoy me acompaña, como siempre, Dani, y también en esta ocasión contamos con Eduardo Fernández Luiña. Muchos sin duda lo conoceréis ya, pero bueno, para aquellos que no lo conozcáis, deciros que Edu es profesor desde hace muchos años de la UFM y también un discípulo destacado de nuestro profesor y nuestro patrón Miguel Anxo Bastos, y una de las partes fundamentales del Xoán de Lugo. Así que nada, Edu, bienvenido por primera vez al podcast, que seguro será la primera de muchas. Y nada, hoy vamos a hablar un poquito de China y probablemente pues no demasiado bien, pero bueno, voy a dejarle a Edu que nos introduzca el tema y que nos cuente un poquito de qué nos quiere hablar hoy. Muy bien, pues oye, en primer lugar, pues qué decir, muchas gracias, hombre, por invitarme aquí, además con Dani, contigo, es un placer estar aquí. Y efectivamente somos como la familia bastiana, ¿no? Todos tenemos en común que el maestro nos aglutinó a todos ahí en Compostela, ¿no? Bueno, sí, hablar de China, o sea, claro, a mí el tema de China me interesa bastante y aunque bueno, ya se ha grabado pues otra pieza sobre China aquí en la casa, en el Xoán de Lugo, pues la verdad es que discutir sobre este tema no deja de ser interesante, ¿no? Hombre, ¿cómo discutir? Y ahí pues con Dani pues podemos planificar cómo organizarnos para charlar, pero a mí yo creo que hay unos temas que son unos temas importantísimos, ¿no? La irrupción de este país en el escenario global, pero ya no solo en su, digamos, entorno asiático, sino que más allá de eso, o sea, al final, guste o no guste, China pues irrumpe con fuerza y al final tiene cosas que le hacen muy interesantes. Una cosa muy interesante que creo que podríamos discutir es la concepción del tiempo de los chinos, ¿no? Al final China piensa a largo plazo y nuestras sociedades pues son cortoplacistas, ¿no? Entonces eso al final como que les está dando cierta ventaja y la literatura académica reflexiona de manera bastante preocupante, ¿no? Porque al final esa concepción del tiempo y esa habilidad para manejar el tiempo, su sentido del tiempo al ser diferente al sentido de los occidentales, que nos hemos vuelto un poco blandengues y un poco flojos, pues quizás les da ciertas ventajas, ¿no? Pero bueno, para discutir, yo creo que hay varios temas que discutir y quizás los más importantes es la nueva ruta de la seda, que ya se habló sobre eso, el programa Made in China 25 y luego pues la habilidad de China para, bueno, siendo lo que es, un sistema pues muy totalitario. Yo no diría que es totalitario, a medio camino entre el totalitarismo y el autoritarismo, pero bueno, definitivamente un sistema represivo que se ha vuelto como atractivo para muchos países a nivel global, ¿no? Si quieres, Dani, lo organizamos por aquí. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo muy bien, podemos hablar de esos tres temas. También me parece muy bien también sobre lo de la concepción del tiempo y de cuestiones culturales así relacionadas con la sociedad china, más que con el gobierno chino. O sea que por donde quieras empezar, pues allá vamos. Vale. Bueno, pues oye, sí, un tema interesante. Yo soy muy crítico con China, ¿no? Definitivamente soy muy crítico con China y habrá tiempo para decir por qué. Pero evidentemente las señales que ha enviado China en cuanto a su posicionamiento en el gran tablero mundial, como decía Brzezinski, son interesantes, ¿no? Y yo creo que es evidente que no buscan destruir el orden internacional. Eso es un tema que a mí me parece súper relevante. Al final, China no quiere destruir el orden internacional actual. Probablemente nosotros, si nos preguntan, somos mucho más enemigos del orden internacional actual que las élites chinas. Lo que quieren las élites chinas es reformularlo, como conformarlo de nuevo, adaptarlo a un escenario geopolítico en la cual pues, el Estado chino es como un actor preponderante, ¿no? Y eso es lo que ha generado desconfianza, ¿no? Entonces, claro,
la prensa progre, ¿no? Hablaba del multilateralismo de Xi Jinping, ¿no? En el Foro Económico Mundial, ¿no? Pues evidentemente, claro que China va a defender espacios multilaterales de negociación. La idea es instrumentalizar esos espacios multilaterales de negociación para mejorar su imagen y, en cierto sentido, para intentar capturar, y esto yo estoy convencido de bastantes ejemplos, regulatoriamente a las élites de algunos estados con objeto de proyectarse, ¿no? La nueva ruta de la seda, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí es eso, ¿no? Es un ejercicio de captura regulatoria, de privilegios legales comprando a determinadas élites en los más de 60 países donde tiene presencia China, ¿no? Además de eso, pues obviamente, y con una lógica de relaciones internacionales pues clásica, además de la cuestión de infraestructura, de economía, de tal, pues hay una obsesión por la inversión militar evidente que bueno, definitivamente, pues en los últimos 20 años China ha aumentado sus fuerzas militares de manera importante, de manera relevante, y todo con ese objeto de construirse como un actor global estandarizado, ¿no? No sé si eso obviamente es pues preocupante o no, yo creo que sí lo es, pero parece que es un hecho, es evidente que va por ahí, ¿no? Y luego el pensamiento estratégico chino, que me interesa bastante, porque yo al final no sé mucho de cultura china. Yo llego a China por las relaciones internacionales y por los análisis de relaciones internacionales, pero parece curioso cómo hay conexiones, ¿no? Incluso con el pensamiento europeo pues, de la primera modernidad, ¿no? Con Maquiavelo, ¿no? Leyendo a Kissinger, en el libro sobre China habla del Xi, ¿no? El Xi como pensamiento estratégico chino, ¿no? Y al final define ese Xi como el arte de entender los asuntos políticos en un estado de flujo constante, ¿no? Y a mí automáticamente cuando lo estaba leyendo me vino a la mente el príncipe de Maquiavelo, ¿no? La virtud de Maquiavelo, ¿no? Esa capacidad de adaptabilidad que tiene que tener el príncipe para anticipar situaciones y tal. Un poco así juegan los chinos, ¿no? Los chinos no es que tengan un plan concebido, lo tienen, pero tienen además del plan pues esa relación con el tiempo, que acepta los fallos a corto plazo, que acepta los errores a corto plazo, y que la idea es ir aprendiendo del otro y adaptándose en relación al otro. No sé cómo lo ves tú, Óscar, pero eso, de ser así, eso es muy interesante porque estamos viendo que se está como estabilizando una potencia global que está como construyendo cimientos fuertes para jugar luego en el tablero internacional con mucha fuerza, ¿no? Y claro, eso da miedo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que vio Donald Trump, ¿eh? Lo que los analistas de relaciones internacionales, además de la cuestión empresarial, que ya la veremos después, le avisaban a Trump, era como esa filosofía que motiva la acción internacional del Estado chino, ¿no? Porque efectivamente una cosa es el pueblo chino y otra cosa es su Estado, ¿no? Dirigido por el Partido Comunista Chino. ¿Cómo lo ves, Óscar? Bueno, lo veo relativamente mal en el sentido de que soy Dani, pero... ¡Ay, te cago en la leche, tío! Pero no eres ni el primero ni serás el último. ¿Qué le pasa? Eso fue una cagada, tío. Es que estuve con tu hermano el otro día, tío. Ya, no hay ningún problema. Eso, estamos completamente para defender el libertarianismo y el individualismo. Somos como una especie de ente colectivo. Entonces, igual, no nos diferencian. Somos una masa informe. No hay problema, pero o sea, me parece muy interesante las cosas que apuntas. En algunas puedo hacer algunas precisiones, tengo un punto de vista un poco diferente en algunas cosas así, pero por ejemplo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice sobre que no quiere destruir el orden mundial o hacer como por ejemplo, digamos así, exagerándolo mucho, pues establecer un gobierno mundial dominado por China, una gobernanza global dominada por China. Es decir, en este punto de vista yo creo que tienen... un punto de vista teórico más razonable es el de los teóricos realistas o neorrealistas de las relaciones internacionales, que siempre hablan de cuáles son los intereses de los distintos estados. Sin embargo, quizás sí que habría que modificar ese punto de vista, porque muchos de los realistas también tienden a identificar
o a hablar de los intereses egoístas de los estados, pero como si los estados fuesen así entidades también antropomórficas, son parte como si fuesen entidades que tienen intereses propios y intentando identificar los intereses de las élites políticas que dirigen el Estado con los intereses del país en su conjunto. Si lo entendemos, sin embargo, desde un punto de vista de élites políticas que tienen sus propios intereses, que quieren permanecer en su cargo, que quieren incrementar su poder, entonces el punto de vista realista a mí me parece que es el realista o neorrealista, pues me parece que es un punto de vista acertado. Y en ese sentido, las élites políticas chinas, sobre todo ahora, en los últimos años, en ese salir al mundo e intentar incrementar su influencia global, algo que hace relativamente poco no se producía, porque una de las características propias de la política internacional desde Deng Xiaoping era que China no debería meterse en los asuntos exteriores, sino incrementar su fuerza de forma interna, y eso ahora se modificó con Xi Jinping, pero lo que yo creo que intentan realizar es básicamente obtener un área geográfica de influencia, sobre todo extendiéndose hacia la zona euroasiática. Y es básicamente también algo parecido a lo que pretenden hacer otros países relevantes, como por ejemplo, que estén en cierta decadencia, como por ejemplo Rusia, que también está intentando conseguir un área geográfica de influencia. En ese sentido no es muy diferente de lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos también lleva durante mucho tiempo, lo que pasa es que a una escala muchísimo mayor, con mucha más influencia globalmente, intenta conseguir un área de influencia en el que sea el principal actor de las relaciones internacionales. China ahora está intentando realizar o intentando reducir esa influencia de tal forma que los jugadores, digamos, hegemónicos, pues sean más, o por lo menos que sean dos. Y en ese sentido se entienden muchas de las iniciativas, como por ejemplo del BRI, de la nueva ruta de la seda, que es más bien un proyecto bastante mercantilista, podríamos decir, no exactamente un proyecto de libre mercado o de intercambios comerciales puros y duros. Y en ese sentido también estoy de acuerdo en parte con lo que dices de lo de pensar a largo plazo. Yo en este caso no sé tanto si es algo por la influencia del concepto del tiempo de los chinos como por la característica del sistema político. Es decir, al ser un sistema que no está sometido a la necesidad de renovación continua de las élites a través de las elecciones democráticas, pues sí que puede planificar un poco más a largo plazo, es decir, puede hacer planes que luego pueden tener un mayor desarrollo en el tiempo. Y en ese sentido sí que la política internacional, por ejemplo, pues puede ser enfocada de una forma más a largo plazo. Sin embargo, también ahora, debido a las reformas económicas que se establecieron desde los años 90 y a la mayor influencia que tienen determinados agentes locales en China no es ni siquiera los agentes o las élites, no es un bloque uniforme, sino que ahora mismo los agentes locales, los gobiernos locales de las distintas provincias, así como bastantes empresas que son de tipo corporativista, en el sentido de que son nominalmente propiedad del Estado, pero sus representantes o aquellos que están en los cargos de dirección de esas empresas, pues tienen sus propios intereses y compiten contra otros agentes dentro del sistema político chino por imponer su punto de vista sobre cuál debe ser los intereses de la política internacional china. Y en ese sentido también se tiende a cierto cortoplacismo. Por ejemplo, un autor, tengo que buscarlo porque con los nombres chinos no me quiero equivocar, Jin Ganzhen, que ya lo citaba previamente en Slogan Politics, dice que en gran medida el BRI es un proceso más propagandístico que perfectamente diseñado, planeado en el tiempo con una gran astucia. En parte porque Xi Jinping quería conseguir una mayor legitimación, entonces al proporcionar ese eslogan de abrirse hacia el exterior, forzaba también a los miembros del partido a posicionarse a favor o en contra de él. Es decir, si empezaban los miembros del Partido Comunista a utilizar el mismo lenguaje, a hablar de la misma forma, a hablar retóricamente de sus mismas estrategias, entonces
veía quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra y conseguía un proceso mayor de legitimación. Y creo que están desarrollándolo de una forma también en parte improvisada, viendo cómo van funcionando según la reacción de agentes internacionales. Por otro lado, en lo que decía, en relación con lo que decías, con las conexiones culturales con Occidente, es muy interesante eso que dijiste. El concepto de Xi es un concepto claramente tiene relación con la filosofía política legalista. Y realmente Maquiavelo es una nenaza en comparación con los legalistas chinos. Los legalistas chinos consideraban que hay un autor, Zheng Yuan Fu, creo que se llama, pero no me hagáis caso porque con los nombres chinos a mí a veces me confunde un poco. Y bueno, este autor tiene un libro que se llama dice que los legalistas son los primeros totalitarios, porque en su filosofía política, tuvieron una gran influencia en la ascensión al poder del primer emperador chino, Qin Shi Huangdi, y de la unificación de China. Y la filosofía política que defendían estos autores era precisamente eso, de utilizar de forma despiadada los mecanismos del poder, eliminando todo tipo de competencia y de asociaciones intermedias, manipulando a la población para que se sospechasen unos de otros y se denunciasen unos a otros y despreciando totalmente cualquier tipo de principio moral como los que defendían otras escuelas de pensamiento chino. A mí me gusta mucho la cultura y la civilización china, no me gusta el gobierno chino, pero la cultura y la civilización china sí que me gusta. Y hay cosas que son muy, muy interesantes y que también nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y, por ejemplo, los confucianos sí que tenían un punto de vista completamente contrapuesto al de los legalistas. Y lo que quieren hacer los legalistas ahora, normalmente, después a través de la dinastía Han, el legalismo cayó en desgracia, pero sus políticas se siguieron implementando, matizadas con una retórica confuciana. Y eso es básicamente algo que se está utilizando también ahora. Ahora también se habla, por ejemplo, de la idea de armonía social, de la benevolencia y de cosas así, pero cosas que no tienen mucho que ver con los postulados confucianos y son muy parecidas a los postulados legalistas. Y en ese sentido, creo que tiene razón en el que se parece mucho a las ideas esas de Maquiavelo. Vamos, pero básicamente son solo esas apreciaciones sobre lo que tú comentabas. Hay un tema a mí me gusta mucho leer los artículos como de este politólogo chino, pero es que claro, con los nombres hay que tener cuidado, efectivamente. Eric Lui, ¿no? Que este es como una especie de divulgador, yo creo que seguro está en nómina, pero dice que, del Partido Comunista Chino, quiero decir, pero dice que hay como 3 palabras que definen al sistema actual de China, ¿no? Adaptabilidad, legitimidad, ostras. Hay 3 palabras. Hay que adaptarse. Pero que voy a decirle a Sean que... Pero bueno, serían 3 palabras. Adaptabilidad, meritocracia, efectivamente hay competencia. Es muy curioso que el sistema chino por dentro es altamente competitivo, o sea, las élites compiten duramente unas con otras. Y luego el punto de la legitimidad, ¿no? Pero claro, no una legitimidad obviamente popular, aunque también las encuestas dicen que las élites chinas disfrutan de altos niveles de legitimidad, pero legitimidad entre las propias élites, ¿no? Los funcionarios que tienen abajo entienden que el ascenso de determinadas élites pues tiene razón de ser, ¿no? Y que claro, eso hace que el sistema chino tenga mucha capacidad de adaptación a distintas situaciones, porque es altamente competitivo y tiene mucho nivel, es un sistema muy meritocrático. Es interesante eso, yo tendría que leer más, pero bueno, este Eric Lui sí ha generado artículos bastante fuertes, ¿no? Como diciendo que el modelo chino es mucho mejor, además presentados de opinión, artículos de opinión en New York Times y cosas así, ¿no? Yo creo que a nivel internacional, sí, evidentemente lo que quieren es integrar esa área, Eurasia, y quieren expulsar a Estados Unidos de Asia, ¿no? O sea, ese es básicamente el objetivo, expulsar a Estados Unidos de Asia, ¿no? Y ahí es donde se produce, pues efectivamente, la competencia. Ahora, la desconfianza global que hay en China, que hay sobre China en la actualidad,
pues evidentemente yo creo que tiene varias explicaciones, ¿no? Una de ellas la dijiste tú, la comentaste tú, efectivamente, cuando China ya decide saltar, digamos, al terreno global, ¿no? Pero yo creo que hay varias razones. La primera razón quizás sea, bueno, la cuestión interna que preocupa a determinadas élites, el tema de la represión, la vigilancia, la captura de Hong Kong. Luego, evidentemente, yo creo que hay una segunda preocupación que tiene bastante sentido, y es que efectivamente la economía china sigue estando terriblemente protegida, ¿no? Y que los TLCs pues muchas veces están pensados para beneficiar a China. Y luego, pues el tema de la inversión militar. Yo creo que son las tres razones que han despertado la desconfianza, ¿no? Y es ahí donde surge pues todo el debate que hay sobre las empresas y sobre cómo gestionar la relación con empresas, con grandes conglomerados estatales chinos, ¿no? Pero bueno, hay un autor que a mí me parece también interesante, ¿no? Que es Thomas Wright, que habla de competición interdependiente, ¿no? Porque al final es eso, guste o no, pues por ejemplo, China y Estados Unidos tienen relaciones, están muy interconectados, guste o no, ¿no? Y todos son conscientes de las ventajas de esa interconexión, ¿no? Pero también son conscientes de los riesgos, si es que hay riesgos, ¿no? A mí, que yo no soy especialista para nada en la cultura china ni en la filosofía china, me está empezando a interesar terriblemente este tema. Yo era de estudios iberoamericanos, de opción pública, de tal, y ahora esto me está gustando, ¿no? Pero claro, no se puede olvidar que, por ejemplo, a día de hoy pues hay casi 500.000 de chinos formándose en los Estados Unidos, ¿no? No se puede olvidar que la inversión, por ejemplo, europea en China China en Europa, perdón, no ha dejado de crecer. O sea, hace 10 años era, pues, estos datos sí los tengo por algún lado, 700 millones de euros, y ahora son casi 40.000 millones de euros, ¿no? O sea, parece que China está, digamos, metiéndose en áreas, ya no solo áreas como América Latina o como África, si no recuerdo mal, 60.000 millones de deuda venezolana, o sea, son de origen chino, o sea, Venezuela está prácticamente comprado, pero bueno, eso es como más lógico, ¿no? Que entren y aprovechen esas oportunidades, pero bueno, que también hay cuestiones en Europa y en Estados Unidos que son importantes, ¿no? Ese creo que podría ser el siguiente tema de debate, porque a mí ese tema es interesante, ¿no? Cómo lidiar a nivel comercial con conglomerados estatales controlados por, sí, unas élites que compiten entre sí, que tienen intereses pues a corto plazo, como decías tú, pero que al final pues no deja de ser servir al Estado chino, ¿no? Sí, sí, en relación con lo de la meritocracia que dices, sí que es cierto que existe, desde mi punto de vista, bueno, yo tampoco soy ni de lejos experto en ninguna de estas cuestiones, pero bueno, sí que me interesa también y me gusta aprender un poco más sobre estas cosas. Y en cuestión de lo de la meritocracia, es verdad que existe, pero es una meritocracia, sobre todo lo de la relación con el gobierno, también deriva de las ideas legalistas de gobierno. Por ejemplo, Han Feizi, que era uno de los principales legalistas, decía que el rey, bueno, el emperador en este caso, que se puede aplicar perfectamente al presidente en el caso de que sea un presidente en vez de un emperador, porque funciona de manera similar, pues que no debe tanto promover determinadas medidas o determinadas políticas como dejar que sean los ministros, diferentes ministros, los que propongan determinados planes y luego ver si esos planes se llevan a cabo y se consiguen los beneficios que se esperaban, y recompensar a aquellos que consiguieron éxito y castigar a aquellos que fracasaron. Entonces, al manejar, dice que Han Feizi, al manejar esta manivela del poder, no tiene que exponerse y puede permitir que sean los propios ministros de su gobierno los que compitan entre ellos para obtener resultados y beneficios. Entonces, él puede actuar utilizando como es una versión de lo que se llama de la idea laosiana del Wu Wei, de la no acción. O
solo que es una idea enfocada a que los ministros compitan entre sí. Entonces esto se aplica algo parecido, es una idea tradicional de la cultura política china, y en este caso es una meritocracia, pero que conduce a resultados malos, porque precisamente la competencia en la producción de males no es un bien, es un mal. Entonces lo que consigues es tener cada vez gente más pues manipuladora o más astuta, más maquiavélica, más legalista en ese sentido. Y en eso sí que pues los chinos sí que son los gobernantes o las élites políticas chinas, pues sí que tienen una gran tradición ahí en su historia. Y luego, por lo que dices en relación con la legitimidad, es verdad que el gobierno chino tiene un problema de legitimidad en el sentido de que no tiene una gran idea que le permita no tiene legitimidad de origen, digamos. Es decir, no al haber adquirido el poder, sobre todo a través de la fuerza, y sobre todo también al tener una historia de grandes opresiones y grandes brutalidades y asesinatos, sobre todo en la época de Mao Zedong, pues el proceso de legitimidad o de legitimación que sobre todo intentan seguir a partir de los años 90 es el del crecimiento económico. Y entonces muchas de las medidas que están enfocadas es a producir un mayor aumento de las condiciones de vida, un aumento y eso es lo que justifica que el Partido Comunista pues, chino se pueda seguir manteniendo en el poder. Esto, por un lado, es positivo para ellos, es decir, en el sentido y también positivo para la población, en el sentido de que se redujo la intervención económica o la intervención del Estado en ciertos aspectos de la sociedad, en el sentido de que ya no hay una planificación económica central, como sería en un sistema comunista puro y duro, y eso permite un mayor crecimiento económico y permite una mayor prosperidad económica. Por otro lado, lleva a la creación no de un sistema de libre mercado, sino un sistema claramente corporativista en el que determinadas instituciones o empresas o élites pues tienen ventaja sobre el resto. Y uno de los problemas que yo le veo al gobierno chino es que, primero, tiene determinadas ideas. Primero, una de las ventajas que tiene el gobierno chino es que también dentro de la tradición china está la idea del ahorro. Y sobre esa tradición pues se sostuvo durante mucho tiempo el permitir el ahorro de las familias y de las comunidades, pues permite un mayor crecimiento económico. La tradición, los chinos son, como decía, creo que era Paul Lafargue en el libro que le gusta tanto a nuestro pata Bastos, el del derecho, bueno, le gusta lo que dice, no le gusta el libro es el derecho a la pereza, pero en el que habla de que hay determinadas razas malditas que le gustan trabajar, entre ellas los gallegos, y a otros de los que cita son a los chinos. Y eso es verdad, que es la frase esta tradicional que se llama trabajar como chinos. Y eso es una de las ventajas culturales que tienen. Son muy trabajadores y tienen mentalidad de pueblo, mentalidad de remangarse y ponerse a trabajar. Sin embargo, ahora muchas de las medidas ahora están interviniendo más en medidas así de corte social o de corte paternalista, y además creo, y eso va a ser un problema porque va a reducir la eficiencia del sistema económico chino, además de que hay otros problemas asociados, como por ejemplo el crecimiento de la población y la reducción de la población debido a las políticas de hijo único, y que eso necesita precisamente ahora un mayor gasto en el cuidado de los mayores, que tradicionalmente se realizaba de forma familiar, y eso era más fácil de realizar cuando tenías grandes familias más numerosas, como era algo tradicional en China, pero desde la política del hijo único es mucho más difícil de hacer porque tienes una sociedad más atomizada. Entonces eso va a ser un problema también para el gobierno. Y otro de los graves problemas que yo veo tiene relación con lo que tú dices, el incremento en el gasto militar, que es verdad que lo están realizando de una forma muy importante, y eso está relacionado con la idea de incrementar su área de influencia hacia Euroasia, como por ejemplo con la creación de bases militares, algo que era inédito en el pasado. La de Djibouti, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos.
Y ese incremento en el gasto militar y esa expansión que está realizando, que está intentando realizar, yo creo que va a ser muy contraproducente para sus intereses, porque debido a las contradicciones económicas que tiene su sistema, va a resultar una carga demasiado grande para, para su población y para su crecimiento económico. Yo creo que a la larga, no tan a la larga, puede resultar un motivo para el que desconfiemos y que vaya a obtener una hegemonía mundial. De hecho, un historiador, Niall Ferguson, consideraba que tanto Estados Unidos como China están en un periodo de decadencia y que son los estados pequeños actualmente los que están demostrando una mayor capacidad de adaptación y un mejor modelo tanto económico como social. Entonces yo creo que por otro lado también, pues que es verdad que hay que estar pendiente de estas cosas, pero tampoco hay que sobreestimar la capacidad que tienen estos grandes estados, porque a la larga ese intento de expandirse, de hecho le está pasando a los Estados Unidos después de muchos años de expansión y un gasto militar enorme, participación en innumerables conflictos bélicos absurdos, y por los intereses determinados del conglomerado militar industrial, como se suele decir, pues está entrando en cierta decadencia, una gran decadencia Estados Unidos. Y yo creo que China pues, puede ir por un camino similar. Sí, sí, sí. Es la hipótesis de ese libro que has recomendado varias veces, ¿no? De auge y caída de las grandes potencias, ¿no? Gasto militar que lleva de Paul Kennedy, efectivamente. Es que ahí sí hay un tema. Estaba buscando, porque tengo aquí algunos libros tal que me interesan para el diálogo, y estaba buscando, y efectivamente el tema o sea, la cultura china es ahorradora, pero a la élite del Partido Comunista Chino en la actualidad se le ha ido un poco la mano con el gasto, ¿no? Porque al final es lo que tiene corromper comprando élites y capturando regulación en otros países o intentando capturar regulación en otros países. Sale caro la jugada, ¿no? Y desde que se abrió la franja y la ruta en 2013, China ha gastado 1 billón de los nuestros, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenía 4.000 billones de dólares en reservas de divisa y ha disminuido en 1.000 billones la broma, ¿no? Entonces eso es una cosa que demuestra que las élites chinas están comprando actores y comprando políticos y tomadores de decisión en distintos países, cosa que todos sabemos, pero que a lo mejor la jugada no les sale bien si los ferrocarriles que tienen en África o los ferrocarriles que tienen en Asia, etcétera, dan pérdidas, ¿no? Y luego, por ejemplo, en algunas zonas de Europa, que como sabemos, pues Europa del Este es bastante amistosa con China, pues el gobierno chino también ha hecho unas inversiones que no han sido muy rentables. El ferrocarril, por ejemplo, en Serbia, precisamente para cerrar un poco esa ruta, está hecho, pero la cara, digamos, de la Unión Europea no, porque no han sabido comprar bien, quizás, ¿no? O porque han comprado a las personas equivocadas para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, ese quizás sí sea un problema de la élite china, ¿no? Jugar a la política imperial cuesta dinero y quizás se produzcan pues procesos que al pueblo chino pues no le gusta, porque al final se está gastando gasto público inmenso en acciones que no llevan a nada, ¿no? Lo mismo pasa con Iberoamérica desde mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que la presencia china en Iberoamérica, a lo mejor en Argentina, con esa base mixta de estudios aeroespaciales, puede tener algo de sentido si lo que quieren es pues, investigación militar o tal, pero en realidad es un poco tirar el dinero, ¿no? O sea, también ahí las élites tienen que ser confiables, ¿no? Y China no parece que esté haciendo negocios con élites muy fiables, ¿no? Otra cosa es cómo podrá cobrarles el asunto, ¿no? Ahora, un tema que también me interesa y que también me gustaría charlar contigo, Dani, que es un tema para mí muy interesante, es toda la regulación que hay, que se está sacando en Europa, digamos, contra inversión estatal china, ¿no? O sea, por ejemplo, al final todo esto surge con el escándalo de
de la tecnología 5G, porque al final, claro, todos sabemos que China tiene intereses muy potentes en el desarrollo de esa tecnología, con la compra de empresas de semiconductores, que yo no lo sabía, pero al parecer su industria depende de los semiconductores, y la producción de semiconductores no está ubicada en China, está ubicada en Estados Unidos. Bueno, parece, según Fidel Sendagorta, son 6 empresas las que suministran y 3 son estadounidenses, ¿no? Entonces ahí es como que Estados Unidos le puede tener amarrado. De hecho, Donald Trump, por ahí fue la presión, ¿no? Y cómo se irrumpe, digamos, en la compra, como el gobierno chino autoriza compras un poco locadas de $4.000 millones, de $7.000 millones de empresas europeas para producir esos semiconductores, ¿no? que necesita, ¿no? Ese es un tema súper interesante, porque al final hay, como bien decías tú al principio, efectivamente, porque esto de ver la política como de asignar cualidades humanas a los estados, pues es un error gravísimo. Hay como un ejercicio de competencia entre élites a todos los niveles, y es un ejercicio anárquico total, porque es evidente que hay una anarquía obscena, ¿no? O sea, anticiparse y predecir comportamientos es muy complicado. No hay normas en ese sistema de compras de élites, ¿no? Pero al final China ha comprado, a ver, voy a ver la lista que la tengo por aquí, NXP, que es una empresa holandesa, ha comprado la empresa de robótica KUKA, que era como una especie de joya de la corona en inversión de alta tecnología, ha comprado el puerto del Pireo en Grecia. Además, todas estas compras a través de empresas estatales chinas, no a través de empresas privadas, digamos. Es Costco, a ver que tengo aquí los nombres, es Costco, es Jack Capital, es China General Nuclear, que también ha ganado licitaciones para construir plantas nucleares en el Reino Unido. Ese tema es un tema que al final lo que evidencia es que efectivamente estamos muy lejos del libre mercado. Aquí lo que estamos hablando es una competición entre conglomerados en la que todo es política, ¿no? Y en la que aquí sí hay que darle la razón al maestro, prima la anarquía. Y la regulación no sé qué consecuencias tendrá, porque aquí la regulación es pues limitar a esas empresas estatales, pero obviamente la regulación, o sea, al final se están poniendo barreras al intercambio, aunque bueno, aquí el intercambio no es entre personas, es entre estados, ¿no? Y además es curioso, porque de las cosas que dices tú, de esa, que como a lo mejor las inversiones, que esas políticas así, digamos, imperialistas, entre comillas, pues son que cuestan dinero, ese proceso de expansión, y que no necesariamente es muy eficiente. Es que una de las cosas que ya ocurría era que este tipo de empresas muchas veces que son propiedad estatal, ya hacían un montón de actividades absurdas y completamente despilfarradoras en China a través de obras públicas, que también es algo que comentamos antes en el programa todas esas ciudades completamente vacías, y también infraestructuras de ferrocarril, estos de los ferrocarriles más veloces del mundo, y muchas de esas infraestructuras están completamente abandonadas o pillando polvo, son completamente ineficientes. Sin embargo, sí que les resultaron eficientes a aquellos que obtuvieron financiación para realizar esas infraestructuras. Y ahora, precisamente como en el interior parece ser que ya está tan sobreconstruido y es tan evidente, uno de los motivos principales por los que se tiende a este proceso de intentar obtener influencia en el extranjero y de la ruta de la seda es la posibilidad para estas empresas de construir esas infraestructuras en otros países. Y de hecho están, por ejemplo, también con la creación del Banco Asiático de Infraestructuras. Por un lado, muchas de estas infraestructuras se financian por el propio gobierno chino a través de la participación en este banco asiático, que luego le da determinados préstamos a países que a lo mejor no pueden financiar esas infraestructuras, y luego esos países contratan a empresas chinas para realizar las propias infraestructuras. O sea que en cierta medida el propio gobierno está redistribuyendo riqueza entre su población, pagándole a determinadas empresas para que realicen infraestructuras en otros países. A la vez,
uno de los elementos estratégicos que intentan conseguir con esto es obtener una ventaja en términos de que queden endeudados esos países más o menos en desarrollo y tengan una mayor influencia las élites chinas sobre esos países en vías de desarrollo. El caso, por ejemplo, de países que tienen determinadas dificultades económicas. El caso que decías tú, por ejemplo, de Venezuela es uno muy claro, pero eso ocurriría también en países de Asia Central. Pero, evidentemente, estas actividades no creo que vayan a resultar particularmente eficaces en términos económicos. Yo creo que van a ser una carga. Y sobre todo, es que si ya fueron una carga en el interior de China, con todo ese despilfarro de recursos que están allí pillando polvo, ahora va a ser todavía peor. Y entonces no creo que a la larga le vaya a resultar muy, muy beneficioso. Y por otro lado, lo que hablabas también de lo de la interferencia y que eso pues causa desazón o causa así desconfianza en Occidente, o en ciertos países occidentales, o en ciertos analistas o agentes políticos o actores políticos en Occidente, es verdad, y es algo que ocurre, pero por otro lado también es algo, por ejemplo, una de las interferencias, tú hablaste de las compras de empresas, otra de las interferencias es directamente a través del espionaje. Por ejemplo, en Australia hace un par de años hubo un gran escándalo al revelarse que pues, hubo sobornos e influencia directa del gobierno chino sobre representantes políticos australianos para obtener o para que promoviesen determinada legislación que beneficiase a los intereses estratégicos de las élites chinas. Y también ocurre con las cuestiones de empresas y con las cuestiones de espionaje de información y de telecomunicaciones, como por ejemplo empresas como TikTok, me parece. Yo no la uso mucho, pero leí por ahí que hay cierta influencia. No está siendo espiada, porque yo tampoco la uso TikTok, ¿eh? Yo tampoco. Pero Dani menos. Ya. No. Yo hasta hace muy poco el app que hemos utilizado era el Bolivic. Ahora ya... Así es que eso es lo sano. es más tradicional y el paraguas, pero bueno. Sin embargo, por otro lado, también hay una gran hipocresía. Quiero decir, ya no nos acordamos del escándalo que ocurrió en el 2012, creo que fue, de espionaje con Obama, de las cuestiones que sacaron a la luz, por ejemplo, Snowden o el de, ¿cómo se llama? El de Wikileaks, no me acuerdo, el Assange. Sí, Julian Assange. No resultaba que Estados Unidos espiaba incluso a los mandatarios de los países europeos. No estaba interfiriendo, eso no es tan grave, eso no es tan peligroso, eso es algo que realizan todos y cada uno de los gobiernos en mayor o menor medida. Entonces, por un lado, a mí me parece que en cierta medida es verdad, hay que tener cuidado, hay que tener tal, pero hay que tener también un poco de visión, es decir, no están haciendo nada que las otras grandes potencias occidentales no hagan. Entonces, a mí me gusta el punto de vista, por ejemplo, en cuestión de política exterior, es una cuestión que los libertarios no tenemos desarrollado de una forma tan elaborada como debiéramos. Sin embargo, hay algunas cosas, por ejemplo, que la escuela realista, a pesar de que hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, pero sí estoy de acuerdo con algún punto de vista en la relación con la política exterior. Realistas como John Mersheimer, por ejemplo, que es un realista defensivo, es decir, considera que lo que hay que hacer es intentar obtener determinadas ventajas estratégicas, pero en términos de defensa, nunca en términos de ataque, no en términos de agresividad. Pues él tiene algunas cosas que pueden ser compatibles con el punto de vista libertario, es decir, él critica mucho el punto de vista del neoliberalismo institucional, que supuestamente que reconoce la posibilidad de la cooperación institucional, pero que a la larga en la práctica tiende a intervenir muchísimo más en términos militares y en términos bélicos en los asuntos internos de otros países, como por ejemplo con todas las guerras que últimamente que hubo en los últimos años y que procede ya también desde las intervenciones, desde Woodrow Wilson, por ejemplo. Y yo creo que es mucho más teniendo en cuenta que tenemos estados, que hay determinados estados muy poderosos, yo prefiero el punto de vista neorrealista, es decir, no intentar influir en asuntos externos, no meter guerras absurdas, no meter
gasto militar desproporcionado y reconocer que, bueno, otros pueden intentar conseguir determinadas influencias estratégicas en términos, por ejemplo, culturales, pero plantearlo como una cuestión bélica, una cuestión de supervivencia puede hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Sí. No, no, es un tema muy interesante. Bueno, la obra de John Mearsheimer es un librazo, ¿no? Es ¿cómo es la tragedia de la política de las grandes potencias o algo así? Es Eh, el clásico que tiene, el del 2001, y luego publicó es una hace, maravilla. sí, y hace un par de años, no sé si el año pasado, publicó un libro también muy interesante, pero no me acuerdo ahora el título que era eh, bueno, es criticando precisamente el punto de vista internacional de la escuela neoliberal y cómo al influir tanto, al intentar expandir el punto de vista y sobre todo, como por ejemplo, al llevar la democracia, hacer el mundo seguro para la democracia, al final causa muchísima mayor inestabilidad y causa muchos más problemas de los que pretende resolver. Yo Total, eso, total. por ejemplo, con el caso de Ucrania, en la intervención de la Unión Europea y de Estados Unidos en Ucrania, que llevó luego a estas revueltas y y en última instancia a que Rusia anexionara Crimea. Rusia estaba intentando conseguir también un mayor área de influencia. Al verse bloqueada por la Unión Europea y por Estados Unidos, ahora no le queda más remedio, o parece que no le queda más remedio, que asociarse estratégicamente con China. Entonces, precisamente es una consecuencia indeseada en parte, de la política exterior y de la política intervencionista neoliberal de los occidentales. Sí, 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 sí. Sí, sí. La verdad es que ahí hay temas muy interesantes, ¿eh? Porque la actitud de las élites europeas yo no tengo muy claro si es pro-China o anti-China, ¿no? O sea, ahí sí que la documentación que ha generado la Unión Europea es muy... En el 2016 yo gestioné como dos, tengo en mente dos informes, uno de 2016 y uno del año pasado. El de 2016 es China es un país súper lindo, el gobierno chino da gusto tratar con él, es un socio. Y el año pasado, con todo lo sucedido por la compra de empresas, ahí sí que ya se utiliza la palabra en la documentación de la Unión Europea, que recomiendo a todos no leer, por supuesto, leer eso es perder el tiempo, pero se utilizaba el concepto de rival estratégico. Entonces es que hay algunas élites que sí lo consideran. Ahí es donde se ve que efectivamente hay anarquía, ¿no? En el proceso de competencia, porque no sé muy bien cómo interpretar la opinión mayoritaria de las élites de la Unión Europea. Da como bandazos, ¿no? Y con Estados Unidos yo creo que las élites tienen mayor consenso, ¿no? Incluso en el gobierno de Biden parece que va a haber una posición más dura respecto a China y le van a atacar, no como atacó Trump, le van a atacar por el lado de los derechos humanos y todo eso, en plan progre, pero le van a atacar por otro lado, pero al final le van a atacar. O sea, el consenso es, con ese estado hay que tener cuidado, ¿no? Es muy interesante eso. Yo creo que China, hablando de eso de relaciones internacionales, aprendió, ¿eh? China no quiere exportar su modelo, efectivamente. China lo único que quiere es cambiar un poco la imagen en relación al autoritarismo. Es consciente de que es un país dictatorial y que va a seguir siéndolo, y entonces la idea es modificar su imagen, o sea, su imagen como país, pero también la concepción del autoritarismo digamos, suavizarla, ¿no? Pero en ese sentido, ahora, ¿qué es preocupante? Hombre, es preocupante que al final el gobierno chino, para mí, es el gran ganador del año pasado, ¿no? O sea, si uno habla de política internacional, tanto para política interna como para política exterior, China fue el gran vencedor en el tablero mundial el año pasado, ¿no? Y eso es terriblemente preocupante. A Hong Kong lo han eliminado del mapa. Nadie habla de Hong Kong. La situación y la situación en Hong Kong es dramática, ¿no? Yo suelo seguir a Joshua Wong y a Nathan, esta gente que está... ¿Cómo se llama el otro? Nathan... Joshua Wong es el que está todavía allí encarcelado y Nathan Law, creo que es el que escapó al Reino Unido. Pero bueno, la cosa es que sigo bastante a estos disidentes y bueno, a uno ya no lo puedes seguir porque está totalmente aislado, pero al otro sí. Y la situación, hombre, da un poco de miedo en Hong Kong, ¿no? O sea, sí hay una tecnocracia
Hay una élite tecnocrática que participa de una cultura autoritaria y que además utiliza los métodos más sofisticados para controlar y reprimir a la población. Y eso da mucho miedo. O sea, y suavizar ese concepto del gobierno y esa imagen del país a través de tu política exterior también da mucho miedo, ¿no? Ahí sí que yo encuentro, hay cierta preocupación, ¿no? Y sí, estoy a favor de visiones. Es verdad que hay un reto en el libertarismo, en el libertarianismo, de reflexionar más sobre política exterior, ¿eh? Ahí sí hay un reto, pero claro, es ver a China como el gran campeón de las relaciones internacionales en el año 2020 es preocupante. Eso no significa que Estados Unidos lo haga bien. Estados Unidos lo hizo mal siempre, porque eso de exportar la democracia es un modelo fallido, pero evidentemente ver a China como campeón de las relaciones internacionales es muy preocupante, porque obviamente no creen en la propiedad y obviamente el Estado tiene que estar en todo, ¿no? O sea, he visto un poco para preparar esto, leyendo a Fidel Sendagorta y a otros, a Eric Liu y a otros, las participaciones del Estado chino en el sistema, en el tejido empresarial chino. Ahí no hay iniciativa privada, a mí que no me cuenten historias. O sea, ahí hay una cosa, ahí hay una intervención total del Estado que obviamente con nuestro enfoque analítico y siendo consciente de la importancia del individualismo metodológico, claro que hay élites que compiten entre sí y tienen distintas preferencias y tienen pero esa jerarquía tienes que justificarte frente a esa jerarquía para tú ascender y ser parte de esa élite, ¿no? Al final, si hay una especie si se contribuye como una especie de misión, ¿no? Aunque sea caótica, aunque no se sepa por dónde va, porque es competitivo el proceso en ese ascenso de las élites, al final sí se está exportando un modelo diferente al que representaba, por ejemplo, Estados Unidos como hegemón y como superpotencia global, ¿no? Y entonces eso es bastante preocupante desde mi punto de vista, porque es un actor liberticida. Sí, hombre, desde luego no hay duda de que no son lo que se diga defensores de la libertad así muy recomendables. Eso que dices tú precisamente es una de las cosas que a mí me parecen significativas. Sí, uno de los principales intereses en cuestión de política exterior que tienen es lo que se conoce como el soft power en vez del hard power, es decir, que culturalmente cambiar la impresión que se tiene en los países occidentales sobre no solo sobre la cultura china, sino también sobre el sistema político chino. Entonces, plantearlo como algo positivo. De hecho, intervienen económicamente. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos intervienen en relación con fenómenos culturales importantes o empresas culturales, de NBA, como con Disney. Disney, cuando rodó la película esta de Mulan, la rodó en la región autónoma de Xinjiang. Y tiene ese interés porque no, la verdad es que les molesta que siempre se hable de ellos en términos despectivos. Entonces quiere modificar ese punto de vista. Es algo parecido también a lo que sucede con Rusia, que también le molesta siempre que tengan ese punto de vista despectivo. Y yo por un lado eso también lo entiendo, porque es como cuando Borrell viaja allí a defender los valores de la democracia, allí a Rusia, como si los países democráticos no tuvieran sus intereses estratégicos y no actuasen de una forma puramente egoísta. Y yo eso también lo entiendo perfectamente en términos de las élites. No digo que haya que justificarlo ni que sean buenos ni nada, pero yo lo entiendo que venís vosotros a... Sí, es un comportamiento racional, es comprensible. Sí, y las otras son justificaciones hipócritas que muchas veces se utilizan simplemente como un mecanismo retórico para encubrir también intereses de determinadas élites. Pero es verdad lo que tú dices, el caso de Hong Kong, por ejemplo, es muy preocupante. Y no solo el caso de Hong Kong, por ejemplo, también la política que quiere realizar en relación con Taiwán, pues China considera que Taiwán no puede existir como país independiente. Y no puede aceptar que funcione como un país independiente. Cuando digo China me refiero al gobierno chino. Exacto.
Y hay otras cosas también preocupantes, como por ejemplo la región autónoma de Xinjiang, donde están los uigures, que son de religión musulmana y están completamente oprimidos por por el gobierno chino de una manera brutal. Y una cosa similar pasa con la región autónoma del Tíbet, que también llevan durante muchos años siendo machacados de una forma tremenda. Y de lo que hablabas tú, de eso de que son liberticidas, y eso también hablamos algo sobre lo del sistema social de crédito chino, es decir, cómo utilizan los mecanismos que permiten las nuevas tecnologías y las redes sociales para controlar y manipular a la población, otorgándole un sistema de puntos según el comportamiento que se considera aceptable. Un carnet ciudadano es inaceptable. Ya un DNI es inaceptable, pero un carnet ciudadano con puntos es inaceptable. Es que además es perverso, porque no solo ahora ya no necesitan utilizar directamente la violencia o la opresión física, sino que de una forma supuestamente más humanitaria, mueven y manipulan a la población a forzarla a comportarse de determinada forma considerada aceptable, y reducen de esta forma toda posibilidad de disidencia. Y eso es muy preocupante, y sobre todo es preocupante porque yo creo que eso se tiende a imitar en los países occidentales. Y creo que es una tentación que hay que combatir. No, claro, es un instrumento que seguro se va a utilizar en Occidente. Yo creo que vamos a pasar del carnet por puntos de conducir al otro. No, es que es algo muy, muy parecido a eso. Es que, y además, con un sistema de videovigilancia, leía en alguna parte, ahora no recuerdo la fuente, que hay más de 250 millones de videocámaras en las ciudades chinas. O sea, con sistemas de reconocimiento facial. Claro, o sea, el Estado tarda 9 minutos en detenerte. Es como una especie de Minority Report en versión comunista. Da mucho miedo, da mucho miedo. Luego, por ejemplo, si logran expulsar a Estados Unidos del área, de la región, es muy probable que Taiwán deje de existir como país. Porque Japón evidentemente no se va a meter. Australia ha sido literalmente buleado por China, buleado. O sea, cuando Australia ha pedido la investigación sobre el COVID, China ha cortado relaciones diplomáticas, ha movido teclas en determinados organismos internacionales para que la gente no apoyase a Australia. Australia se ha quedado sola, o sea, sí es anárquico el proceso de competición, pero sí da bastante miedo, porque el modelo... Pero da mucho, lo que dices tú de lo de las cámaras y de lo de los sistemas de reconocimiento, y en relación con lo de otros países que lo imitan, es la cuestión de las Smart Cities estas, de las que hablan por ahí todos, de la innovación, y que bueno, las Smart Cities son una cosa terrible. No, Dani, eso no lo quiero ver en ningún lado. Jugada es tecnología, pero ir a los pueblos, aislado, en el bosque. Ese es el sueño nuestro. Ir en nuestro Hobbit Town, felices. Fíjate que lo dice Bastos, la comarca del Hobbit. Pero fijaros que la idea de la Smart Cities es, China está muy desarrollada, es una cosa que se intenta establecer de una forma deliberada. Y un grupo de políticos australianos viajaron a China para ver cómo funcionaban esos sistemas de Smart Cities, y hay ahora proyectos que no sé si están ya funcionando, pero me parece que empezaron a funcionar o van a empezar a funcionar dentro de poco en ciudades australianas, por ejemplo, como Darwin, en la que van a implementar también ese sistema de vigilancia con cámaras y con sistemas de reconocimiento facial para ver si realizas comportamientos supuestamente sospechosos que se escapen del patrón, del patrón de conducta que se supone aceptable. Y esto también está ocurriendo, por ejemplo, o hay proyectos para que ocurra en determinadas ciudades en Canadá y en otros sitios. Es decir, que eso es algo que a mí no me gusta nada, y que porque las Smart Cities será muy smart las cities, pero los ciudadanos ahí que los aceptan no son tan smart. Los individuos y las personas ahí no importan, joder. Es puro control político. Y ahí sí que todos los estados tienen eso en común. Todos quieren controlar. Da igual el dirigido por el Partido Comunista Chino o la República de los Estados Unidos. Todos quieren controlar a sus ciudadanos. Entonces ese modelo encaja. Y ahí probablemente sí hay una vía para exportar el formato chino, ¿no?
el formato de gestión de ciudades chino, ¿no? Porque al final ahí sí que los intereses confluyen, o sea, sí son compartidos, ¿no? Un mayor nivel de control. Y todo además aderezado con el problema de la seguridad, con la protección del orden, el mantenimiento del orden, toda la narrativa de siempre, ¿vale? Y ahora más aún con la excusa de la sanidad, de la salud pública, ¿no? Que está ahora mismo en auge, pues otra nueva herramienta o argumento que tienen para controlarnos más y más. Bueno, no hablamos de cómo China, exacto, ha capturado la Organización Mundial de la Salud, que es escandaloso lo que sucedió el año pasado, con avisos de Taiwán, etcétera. Encima con emails, o sea, el gobierno de Taiwán publicó los correos electrónicos que en su momento se enviaron y se ignoraron. Y tampoco hablamos de cómo el gobierno chino ha capturado o mantiene relaciones, digamos, armónicas con determinadas empresas de alta tecnología en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con empresas como Apple o como productores de tecnología que en el fondo pues hacen lobby pro chino en Estados Unidos, ¿no? Que eso también hay bastantes publicaciones, está bastante identificado y es un tema que podría ser muy interesante también, ¿no? Sí, y eso que también cité algunas veces por ahí en otros vídeos a Kai-Fu Lee, que es un experto en inteligencia artificial. Sin embargo, él dice que en términos de innovación ya se pasó la etapa dura de innovación en relación con la inteligencia artificial y que estamos en la etapa de implementación. Y que ahí las empresas chinas son mucho más potentes que las empresas americanas. Porque tienen, entre otras cosas, ahí sí que tienen un sistema de competencia, pero en el que la imitación se considera algo aceptable, se ve bien. Entonces no importa que unos se copien unos a otros, y él les llama como gladiadores, que si no estás atento un día, pues que puedes desaparecer inmediatamente. Y entonces creo que también una influencia que tiene o que quieren conseguir es debilitar a las empresas de inteligencia artificial en China, en Estados Unidos, por intereses estratégicos, para que a partir de ahora las que tengan más control o más potencia internacional, pues tiendan a ser progresivamente las empresas chinas que pueden controlar con una mayor facilidad. Y es verdad que resulta un sistema así como de infiltración, aunque bueno, yo no tengo ninguna pena por las grandes empresas tecnológicas Silicon Valley, pero bueno. Ahora, queda un poco claro, a pesar del caos, y yo, un poco para resumir ideas, ¿no? A mí me queda claro que China sí tiene presente con los dos programas. Al final es lo que has dicho durante la sesión, ¿no? La nueva ruta de la seda es integración euroasiática y es interconexión. Y el programa de Made in China 2025 es alta tecnología, es inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con vigilancia y tal. Ambas cosas dan miedo, porque aunque la interconexión puede ser interpretada de forma positiva, los conglomerados chinos que participan de dicha interconexión son tentáculos del Estado chino. Ahí no hay libre comercio ni nada similar. Y por el otro lado, por la inversión tecnológica, pues al final también ahí se produce de forma muy inteligente por parte del aparato del Partido Comunista Chino un proceso de competencia, pero también con objeto de desarrollar tentáculos también para filtrar determinados espacios, ¿no? Entonces, claro que yo sí creo que el riesgo para la libertad es muy evidente, ¿no? Que yo creo que están intentando realizar, por ejemplo, vamos, en el sistema internacional, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, y los países, sobre todo, son hegemónicos, pero hay una tendencia entre todas las élites, es intentar eliminar la competencia institucional para evitar precisamente que se te escapen ciudadanos, que no puedas incrementar los impuestos a un nivel tal como quieras, y porque es mucho más cómodo reunirse entre unas determinadas élites, poner unas reglas iguales para todos para evitar esa posibilidad de votar con los pies. Entonces, muchas iniciativas están dirigidas a eliminar la competencia institucional. Y esto lo empezaron a hacer los países occidentales, como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional, con digamos también la Unión Europea. Es un instrumento para conseguir este tipo de cosas. Bueno, pues
dado que determinadas instituciones, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el banco, ¿cómo se llama el banco? Los sistemas bancarios occidentales de tipo internacional, no me acuerdo, el Banco Mundial, es el Banco Mundial. Sí, el banco, pues sí. como tienen una preponderancia, una hegemonía o tienen mayor control las determinadas potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, ahora China intenta crear algo parecido, intenta crear una especie de conglomerado o de, como por ejemplo con el Banco Asiático de Inversiones, algo similar, pero en el que ellos tengan mucho más control y en el que también se puedas expandir área de influencia, puedas comerciar de una determinada forma y que las élites corporativistas de determinados países puedan evitar la competencia institucional. Entonces, a mí tampoco me gusta en absoluto. Yo creo que es necesario o es muy importante romper este tipo de instituciones, porque generalmente tienden a buscar la eliminación de la competencia internacional y de la competencia institucional. Y la fragmentación tiende a buscar, la fragmentación la creación de grandes burocracias internacionales es generalmente siempre algo negativo, y la fragmentación tiende, sin embargo, de forma paradójica, a producir una mayor integración en términos de normas y sobre todo en relaciones comerciales más claras y más favorables. Lo pequeño es hermoso. En este China, caso... y China no es pequeño. No, en absoluto. Pues la verdad, chicos, que ha sido un placer escucharos. Yo es un tema sobre el que reconozco no estoy muy informada y está claro que vosotros sí. Ha sido un análisis súper interesante. Si queréis cerrar con algún punto, alguna conclusión, os lo permito, y si no, pues vamos a ir también despidiéndonos porque ya llevamos una horita buena. Y bueno, si no, podríamos seguir en cualquier otro episodio del podcast hablando sobre esto porque veo que da mucho de sí, pero si queréis hacer unos puntos finales o algún comentario. No, yo solo quiero agradecerle a Edu que esté con nosotros y que esperamos verle aquí pues muchas más veces. Eso, hombre, sí, que ha sido... Charlar con Dani es un subidón, como siempre, hombre. Estaba mejor tomándonos unas copas. Cuando esto se normalice, podemos hacer el programa en una mesa en Santiago, con una copa cada uno, charlando ahí tranquilamente y tal. Porque la verdad es que merece la pena aprender a través del diálogo, ¿eh? Es importante aprender a través de la conversación en libertad. Y tenemos que dedicar uno a Rusia. También es verdad, sí. Muy interesante también. Que la cultura, a mí como cultura es verdad que me atrae más lo ruso, ¿eh? Claro, también tiene sus cosas la muy literatura buenas. Y todo eso, claro. Es una cosa muy pocas literaturas que puedan competir con la rusa. Es interesante. Entonces dedicarle un día a esto, porque me acabo de leer la biografía de Limonov, de Manuel Carrer, de Eduard Limonov, el fascista ruso que era amigo de Alexander Dugin y tal. Bueno, lo que cuenta ahí es recomendable al 100%. Pero bueno, nada más. Muchas gracias por estar aquí. Te tomamos la palabra para el siguiente. Sí, perfecto. Y nada, para cerrar, además de, claro, como dice Dani, darle las gracias a Edu por acompañarnos hoy, daros las gracias a todos los que nos acompañáis en cada episodio del podcast, recordaros que nos ayuda muchísimo vuestras suscripciones, me gusta, vuestros comentarios para poder seguir con la labor del canal. Y no os olvidéis que mañana tenemos un grandísimo debate en el canal entre Daniel y Juan Ramón Rayo. Vamos a hablar sobre liberalismo y paleolibertarianismo. Así que os esperamos a todos y también esperamos todo vuestro apoyo y difusión. Y sin más, me despido una semana más y os esperamos el próximo jueves en nuestro podcast Conservando la Cabeza. ¡Viva Oixán de Lugo! ¡Viva!